Millones creen en los milagros. Tú también puedes ver uno hoy. Quédate hasta el final. En un rincón olvidado del mundo, bajo el cielo gris y amenazador del Sertão, se encontraba un niño llamado Nico. De apenas 10 años, tenía el brillo en los ojos de un alma inocente, pero su vida era un mar de sufrimiento. «No, por favor, no se vayan sin mí», gritaba mientras un viejo automóvil se alejaba, llevándose consigo no solo las maletas y el recuerdo de su hogar, sino también lo poco que le quedaba de esperanza. Su familia lo había olvidado, dejado encerrado en una casa vacía, con el eco de su llanto resonando entre paredes desgastadas. «Papá, mamá, Clara, estoy aquí, me dejaron atrás». Al ver desaparecer el coche, un silencio ensordecedor invadió su mente. Nico se quedó inmóvil, temblando de pavor, consciente de que el mundo que conocía ya había dejado de existir. El tiempo comenzó a arrastrar la desesperación por dentro de Nico. «Esto no puede estar pasando», murmuró mientras corría frenéticamente de una puerta a otra. Cada pomo era un recordatorio de su cautiverio. Ni una puerta abierta, ni una ventana que le ofreciera una salida. El hambre y la sed comenzaban a apretarle el pecho, y Nico se aferró a la última chispa de fe. «No me dejarían aquí», susurró, casi como una oración. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja profundo, un reflejo de la tristeza que se adueñaba de su pequeño corazón. Mientras su estómago rugía en protesta, se dejó caer al suelo frío de la sala. «¿Por qué? ¿Qué hice para que me abandonaran?», preguntó a las sombras, a la casa vacía que una vez fue su hogar. En ese instante de desesperación, Nico cerró los ojos con fuerza, dispuesto a escapar de la cruel realidad. Pero algo cambió. Al abrirlos de nuevo, la oscuridad había desaparecido y la casa vibraba con vida, llena de risas y amor. Era un milagro, tal vez, el eco de una esperanza desgastada resurgiendo. El bullicio de la casa iluminada por la luz dorada del sol era reconfortante. Nico observaba a su familia, a su madre, Soraya, mientras ella cocinaba en la cocina. «Mamá, mira, estoy aquí», gritaba, tratando de hacerse notar entre el alboroto. Clara, su hermana, bailaba alegremente en su habitación. La vida parecía perfecta, pero había algo diferente, una sensación extraña que inquietaba a Nico. Intentó acercarse a Clara, pero cada vez que lo hacía, se sentía invisible. «Clara, ¿puedo usar un lápiz?», preguntó, su voz llena de timidez. Sin embargo, Clara no le prestó atención, sumida en su propio mundo. «Déjame en paz, no moleste», respondió con desdén. La alegría comenzó a desvanecerse, y sin saberlo, Nico se encontró otra vez atrapado en sus pensamientos, volviendo a la misma desolación que había sentido el día de su abandono. Una sombra de tristeza se cernía sobre su corazón. Soraya apareció de repente, interrumpiendo sus pensamientos oscuros. «Nicolás, ven aquí. Tienes que ayudarme con la limpieza», ordenó con voz autoritaria. Nico asintió, resignado a su destino. «Pero mamá, quiero dibujar», comenzó a decir, pero su voz se apagó bajo el peso de la mirada severa de su madre. «No hay tiempo para eso. Si no limpias la casa, no habrá comida», respondió ella secamente. Nico se puso a trabajar en silencio, el eco de sus esfuerzos resonando en un hogar que ya no sentía como suyo. El sol se escondía lentamente y la mesa se llenaba de risas y risadas, mientras él solo podía observar desde la esquina, como un espectador invisible en su propia vida. «No sé si alguna vez seré parte de esta familia», pensó, sintiendo el vacío crecer en su pecho. Sin embargo, el deseo de ser amado ardía aún dentro de él, un pequeño brillo de esperanza que se negaba a extinguirse. La oscuridad finalmente se apoderó de la casa y los ecos de risas se desvanecieron con el ocaso.
Nico se sentó en el suelo frío de la sala, con los ojos fijos en el vacío. El recuerdo de la casa llena de vida se mezclaba con su dura realidad. Aunque su alma anhelaba más, el peso de la tristeza hacía que cada día fuese más pesado. Se abrazó a sí mismo, temblando de hambre y soledad, mientras la casa, que antes representaba amor, se convertía en una prisión. ¿Por qué me dejaron aquí? ¿Qué hice para merecer esto?, susurró, dejando escapar lágrimas que caían silenciosamente. Cerró los ojos, tratando de recordar el calor de un abrazo, el risa de su hermana, pero todo lo que evocaba era un profundo vacío. Justo en ese momento fue acometido por un golpe de fe. El amor no se extingue, ni siquiera aquí, pensó. Tal vez, aunque parecía estar solo, alguien volvería. Dios, ayúdame, murmuró como un último grito de esperanza. Así, el tiempo pasó en su situación de abandono hasta que un día escuchó un ruido extraño desde el fondo de la casa. Nico abrió los ojos, su corazón latiendo fuertemente. Era como si una chispa de vida despertara en su interior. Se levantó de un salto y comenzó a recorrer la casa en busca del origen de aquel sonido. Cada paso era una combinación de miedo y esperanza, y al llegar a la cocina encontró a un viejo hombre de aspecto misterioso. Su cabello canoso y su piel arrugada destilaban una sabiduría antigua. «¿Quién eres?», preguntó Nico, temblando al ver a alguien más en la casa. «Soy un viajero», respondió el hombre con una voz suave. «He llegado para ayudarte». Con los ojos llenos de incredulidad, Nico no sabía si debía confiar en él, pero algo en la mirada del anciano le transmitía un mensaje claro. «No estás solo. Dios está contigo». Era como si el aire a su alrededor se hubiera llenado de esperanza, y por primera vez en mucho tiempo, Nico sintió que la fe renacía en su corazón. El anciano comenzó a hablarle con dulzura. «Escucha, pequeño. Has pasado por mucho, pero hay un propósito en todo esto. Tú tienes un don, una luz dentro de ti que brilla incluso en la oscuridad más profunda». Nico lo miraba, fascinado y confundido a la vez. «¿Un don? ¿Qué es eso?», preguntó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «Esa luz es tu fe, tu esperanza. Nunca la dejes apagar», respondió el anciano mientras sacaba de su bolsillo un pequeño objeto brillante. Era una medalla con la imagen de un ángel. «Tómala. Esta medalla te protegerá. Siempre recuerda. Cuando sientas que ya no puedes más, llama por ayuda y recibirás el amparo que necesitas». Nico sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No podía entender cómo un extraño podía ofrecerle tanta calidez. Con un leve temblor, extendió la mano y tomó la medalla sintiéndose reconfortado. «Gracias, señor. Prometo que no perderé la fe», respondió, sintiendo como una chispa de esperanza comenzaba a arder en su interior. Sin embargo, cuando intentó hablar de nuevo, el anciano había desaparecido. Nico miró a su alrededor, buscando alguna señal de la presencia que recién lo había visitado, pero la casa permanecía en silencio. Con la medalla en su mano, se sentó en el suelo, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Tal vez todo esto tiene sentido», pensó, tocando la medalla con sus pequeños dedos. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro cansado pero decidido. Se sentía diferente, como si el peso del abandono comenzara a desvanecerse. Entonces, recordó que, a pesar de todo, todavía existía la posibilidad de cambio. «Voy a salir de aquí», se dijo a sí mismo, levantándose con determinación. Y fue así que, con una nueva fe en su corazón, se dirigió hacia la ventana, listo para buscar una salida, buscando la vida nuevamente, sin importar cuán lejana pareciera. Era su momento de renacer. Nico se posicionó frente a la ventana, tomando un profundo aliento.
con el corazón palpitando a 1000 por hora, comenzó a empujar el cristal con todas sus fuerzas. Era un viejo marco, pero ese acto simple se sentía como un acto de valentía. El viento frío le acarició el rostro mientras la esperanza invadía su ser. «Si tengo fe, algo bueno sucederá», se repitió. Pero para su sorpresa, el vidrio no se rompió. Esa resistencia alimentó su determinación. «No puedo rendirme, esto es para mi vida», murmuró, decidido a luchar por su libertad. Golpeó la ventana con más fuerza, sintiendo que cada golpe era un grito de auxilio al universo. No sabía qué pasaría, si realmente alguien lo escucharía, pero lo intentaría. Era un niño, sí, pero su espíritu era fuerte. «¡Ayuda!», gritó con todas sus fuerzas, dejando escapar su angustia y su deseo de ser encontrado. Y justo cuando pensaba que su grito se perdería en la nada, escuchó un ruido en la distancia, un eco que retumbaba en el silencio de la noche. «¿Alguien me escucha?», se preguntó, con un destello de esperanza parpadeando en su corazón. Rápidamente corrió hacia la puerta de entrada, impulsado por un sentimiento que no podía ignorar. La adrenalina corría por sus venas. Con cada paso, su piel se erizaba y sus pensamientos fluían, llenos de fe y expectativas. «No estoy solo, no me han olvidado», pensaba, convencido de que Dios estaba a su lado. De repente, una luz brillante apareció en el fondo de la calle, acercándose lentamente. Era un coche que se dirigía hacia la casa. Nicolás sintió la emoción retumbar en su pecho. ¿Serán ellos? ¿Vendrán por mí? Y sin dudar, se plantó frente a la puerta, listo para salir al encuentro de la salvación que tanto anhelaba. La luz del coche se detuvo frente a la casa y un hombre de aspecto amable salió del vehículo. Con una chaqueta de mezclilla y una mirada sincera, sus ojos brillaban con compasión. «Hola, ¿hay alguien en casa?», llamó con voz suave. Nico sintió una oleada de emoción al escuchar esa voz. Sin pensarlo 2 veces, abrió la puerta con un golpe, dejando que el aire fresco entrara. «¡Yo estoy aquí! ¡Ayúdame, por favor!», gritó con lágrimas en los ojos. El hombre de la chaqueta se acercó rápidamente, alerta por la desesperación en la voz del niño. Cuando vio a Nico, su corazón se detuvo un instante. «Dios mío, pequeño, ¿cuánto tiempo has estado aquí?», preguntó, agachándose a su altura, observando su delgada figura y ojos cansados. «No sé, me dejaron aquí. Estuve solo por mucho tiempo», respondió Nico, dejando que las lágrimas brotaran como ríos desbordando diques. En ese momento, el hombre abrazó a Nico con delicadeza, sin importar la suciedad o el estado en que se encontraba. «Tranquilo, todo va a estar bien. Mi nombre es Héctor», dijo el hombre mientras acariciaba el cabello de Nico, proporcionándole un confort desconocido. «Vamos a sacarte de aquí. Estás a salvo ahora». La promesa de esa seguridad hizo que el corazón de Nico latiera más rápido. «¿A dónde me llevarás?», preguntó, temeroso pero esperanzado. «Te llevaré a un lugar donde recibirás ayuda, cariño y amor. Eso es lo que mereces», respondió Héctor con una sonrisa. Con un hilo de esperanza renovada, Nico sintió que por fin comenzaba a salir de la oscuridad. Solo necesito un poco de agua», murmuró, la sed apretándole la garganta. Sin dudarlo, Héctor se apresuró a buscar agua en su coche. Cuando le ofreció esa botella, Nico sintió que cada sorbo renovaba su fuerza y la chispa de vida que había mantenido dentro de sí durante tantos días. «Esto es solo el comienzo», pensó, sintiéndose un poco más fuerte, un poco más vivo. Héctor miró a Nico, quien ahora lucía un poco más tranquilo, pero aún había una sombra de tristeza en sus ojos. «Siempre recuerda, pequeño, que la vida puede cambiar de la noche a la mañana», le dijo mientras lo guiaba hacia el coche. «Tú mereces una segunda oportunidad y la tendrás».
Nico se sintió agradecido, pero también confundido. ¿De verdad puedo tener otra oportunidad? ¿Como un nuevo comienzo? Héctor asintió sonriendo con ternura. Sí, exactamente eso. Un nuevo comienzo, lleno de amor y oportunidades. Pero primero necesitamos ayudar a que estés bien, respondió con firmeza. Nico se acomodó en el asiento trasero del coche mientras observaba por la ventana las luces del camino que se desdibujaban. En su mente, la imagen de su antigua vida se desvanecía lentamente, como una sombra siendo llevada por el viento. Tal vez esta es la respuesta a mis oraciones, pensó, sintiéndose un rayo de esperanzas brillar en su interior. Mientras el coche avanzaba por el camino, Héctor miraba de reojo al niño, sintiendo una conexión especial que no podía ignorar. Nico, quiero que confíes en mí. Vamos a hacer esto juntos, dijo. Pero también quiero que sepas que me gustaría saber más sobre ti, sobre lo que has vivido. Nico sintió su corazón latiendo más rápido. Mis padres me dejaron aquí, no sé por qué. Nunca me llevaron a la escuela y Clara, mi hermana, ni siquiera me miraba, confesó con tristeza, dejando escapar sus sentimientos reprimidos. Lo siento mucho, pequeño. Nunca debería haber sucedido, pero ahora tienes a alguien que se preocupa por ti. Y no permitiré que eso te pase de nuevo, aseguró Héctor, dejando que sus palabras calaran hondo en el corazón de Nico. Era la primera vez que sentía que alguien realmente estaba dispuesto a protegerlo. Finalmente, llegaron a un pequeño hospital, iluminado y acogedor. Héctor abrió la puerta del coche y ayudó a Nico a salir, quien se sentía nervioso pero emocionado. «Vamos, pequeño, es hora de cuidar de ti», dijo Héctor, sonriendo, mientras condujo a Nico hacia la entrada. Al cruzar las puertas, el ambiente cálido y el suave murmullo de las enfermeras trabajando le dieron a Nico una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. «¿Me vas a acompañar?», preguntó, aferrándose a la mano de Héctor, sintiendo como si un nuevo capítulo comenzara en su vida. «Claro que sí. No te voy a dejar solo», respondió Héctor, apretando suavemente su mano. En ese momento, Nico sintió que su mundo, que antes parecía oscuro y solitario, comenzaba a iluminarse con esperanza, como un amanecer después de una larga noche. Dentro del hospital, un médico amable se acercó a ellos. «Hola, me llamo Dr. Ruiz. Estoy aquí para ayudarte, Nico», dijo con una sonrisa cálida. Nico miró al doctor, recordando cómo sus interacciones con otros adultos siempre habían sido frías y desinteresadas. «¿Vas a ayudarme?», preguntó, su voz temblando. «Por supuesto, haremos un examen completo. Necesitas estar sano y seguro», le respondió el doctor, lo que hizo que una oleada de alivio fluyera por el cuerpo de Nico. A medida que lo llevaban a una habitación, el pequeño se sintió más esperanzado que nunca. «Quizás este sea el comienzo de algo realmente bueno», pensó mientras se sentaba en la cama, observando todo con curiosidad. Y así estaba, rodeado de personas que se preocupaban por él, y al fin sintiendo la cálida envoltura del cuidado real. Mientras el doctor Ruiz comenzaba a examinarlo, Nico sintió una mezcla de emoción y miedo. «No te preocupes, solo voy a chequearte para asegurarme de que todo esté bien», le dijo el médico con voz tranquilizadora. El pequeño asintió, recordando la medalla que el anciano le había dado. Se aferró a ella, como si esa pequeña joya pudiera protegerlo de cualquier dolor. «¿Y si me vuelven a dejar atrás?», se preguntaba en silencio. Pero cuando miró a su alrededor, vio a Héctor, quien lo observaba con una sonrisa de apoyo. «Estoy aquí, Nico. Nadie te va a dejar», aseguró el hombre, y por primera vez el niño sintió que podía confiar en alguien. El médico continuó su examen, hablándole de manera amable y explicando cada paso. «Vas a estar bien, estás a salvo. Vamos a cuidarte», repitió,
haciendo que Nico comenzara a sentirse más cómodo en su piel. Después de algunos minutos, el doctor Ruiz terminó el examen y anotó algunas recomendaciones. Tienes un poco de desnutrición, pero con buena alimentación y cuidados vas a estar bien muy pronto, dijo. Nico sintió un alivio inmenso al escuchar esas palabras. ¿Puedo comer cuando quiera?, preguntó con un brillo de esperanza en sus ojos. Sí, y te prometo que aquí tendrás suficiente comida, algo nutritivo y rico, respondió el médico con una risa. Además, pronto podrás ir a la escuela y aprender muchas cosas nuevas, añadió. En ese momento, Nico sintió que un sueño que pensó que era imposible comenzaba a hacerse realidad. ¿Escuela? ¿De verdad?, susurró asombrado. Sí, de verdad, y con tus calificaciones podrías ser un gran estudiante, afirmó Héctor alentándolo. Nico sonrió, dejando que un destello de felicidad iluminara su rostro. La vida, al fin, parecía tener un futuro brillante frente a él. Mientras esperaban en la sala, Nico comenzó a platicar con Héctor sobre sus sueños y esperanzas. Siempre he querido dibujar y ser algo importante, confesó, mirando al suelo. Voy a ayudarte a cumplir esos sueños, Nico, le respondió Héctor, mientras colocaba una mano en su hombro. Eres un niño muy especial y debes creer en ti mismo. Con esfuerzo y dedicación, puedes lograr cualquier cosa. Nico sintió que cada palabra de Héctor era como un abrigo cálido en una noche fría. La idea de ser alguien grande, de estudiar y dibujar, comenzaba a tomar forma en su mente. ¿De verdad crees que puedo ser un gran artista?, preguntó, con los ojos llenos de ilusión. Por supuesto, exclamó Héctor con entusiasmo. Solo necesitamos comenzar a trabajar en ello, porque el primer paso es siempre creer en sí mismo. A medida que pasaba el tiempo, la alegría de tener a alguien que le creía empezó a florecer en el corazón de Nico. Cuando por fin llegó la hora de la comida, un plato humeante fue traído a su mesa, lleno de arroz, frijoles y pollo. Nunca había visto tantas cosas deliciosas en su plato. «Esto se ve increíble», exclamó, mientras su estómago rugía con anticipación. Se sentó con Héctor, quien también tenía su plato, y comenzaron a comer juntos. «Lo hiciste muy bien, Nico. Estoy tan orgulloso de ti», dijo Héctor mientras sonreía. Nico miró hacia arriba, sintiéndose importante por primera vez. Mientras masticaba, sintió que la comida no solo llenaba su estómago, sino que también empezaba a llenar el vacío que había dejado el abandono. Había un nuevo sentido de pertenencia, como si un pedacito de su alma finalmente encontrara su camino de regreso a casa. Después de terminar su comida, Nico sintió que una nueva energía lo invadía. ¿Puedo dibujar ahora?, preguntó su voz llena de entusiasmo. Hermosa sonrisa iluminó su rostro. Héctor, viendo el brillo en sus ojos, respondió: «Claro, podemos encontrar papel y lápices aquí. Te ayudaré a conseguir todo lo que necesites». Nico no podía contener su felicidad. «¿De verdad puedo?», repitió, como si no pudiera creer que esos sueños se estaban cumpliendo. «Sí, vamos a crear algo hermoso juntos», le dijo Héctor con confianza. Mientras caminaban por el pasillo del hospital, Nico sintió que el peso de la soledad comenzaba a desvanecerse. La vida, llena de posibilidades, se desplegaba ante él como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con colores brillantes. Cuando llegaron a la sala de actividades, Nico encontró una mesa llena de papeles, lápices y colores. Sus ojos se iluminaron mientras exploraba cada herramienta. «Esto es mágico», murmuró, sintiéndose completamente inspirado. Se sentó en la mesa y con un lápiz en la mano comenzó a dibujar. Cada trazo era una mezcla de su dolor y esperanza, de su historia y su futuro. Dibujo tras dibujo, la confianza comenzó a fluir en él. Su mente recordaba momentos de su pasado,
pero ahora podía plasmarlos de una manera diferente, convirtiendo su sufrimiento en arte. Este será mi nuevo comienzo, pensó mientras trazaba las líneas de un paisaje lleno de colores vibrantes, simbolizando su sueño de libertad y alegría. Héctor observaba desde un costado, sintiéndose orgulloso de ver cómo el talento de Nico comenzaba a florecer de una forma maravillosa. Mientras trabajaba en su arte, otros niños se unieron a la sala de actividades. Al principio, Nico se sintió un poco nervioso al ver caras nuevas, pero pronto se dio cuenta de que todos estaban allí para divertirse y crear. ¿Puedo mostrarles lo que estoy haciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. «Sí», exclamaron algunos niños, animándolo a compartir su trabajo. Con un guiño de confianza, Nico se levantó y mostró sus dibujos llenos de color. «Es precioso», dijo una niña, aplaudiendo con entusiasmo. Sintiéndose emocionado por el aliento positivo, Nico comenzó a explicarle a todos los detalles de sus dibujos, cómo cada uno representaba una parte de su viaje. La conversación fluyó, y antes de que se diera cuenta, se unió a ellos en risas y charlas. Ese ambiente, lleno de aceptación y alegría, comenzó a llenar su corazón de manera que no había sentido en mucho tiempo. Justo en ese momento, llegó el doctor Ruiz para comprobar cómo estaba Nico. Al verlo rodeado de otros niños, su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Parece que te has convertido en el centro de atención», dijo con humor. «Sigue creando, Nico. Haces algo maravilloso aquí». Nico sonrió, sintiéndose feliz de que su esfuerzo fuera reconocido y valorado. El médico se quedó un rato más, observando cómo los niños se conectaban entre sí. «Recuerden siempre que el arte tiene poder, puede sanar, inspirar y unir», les dijo. Con aquellas palabras llenas de sabiduría, Nico sintió que su pasión por el arte se transformaba en una vía para construir no solo su futuro, sino también para conectar con otros. En ese instante, la esperanza surgió como un nuevo amanecer. Estaba aprendiendo y creciendo, y las sombras de su pasado comenzaban a disiparse. Con el pasar de los días, los lazos que Nico formó en el hospital se fortalecieron. Cada nuevo amanecer traía consigo una oportunidad para crear, aprender y hacer amigos. Las horas que pasaba dibujando y riendo con los otros niños lo llenaban de una alegría renovada. Un día, mientras todos estaban sentados alrededor de varias mesas, alguien sugirió organizar una exposición infantil para mostrar los trabajos artísticos que habían creado. La idea emocionó a todos, y los ojos de Nico brillaron de entusiasmo. «Podré mostrar todo lo que he aprendido», pensó, sintiéndose más seguro de sí mismo. Héctor, al enterarse de los planes, prometió asistir y ayudarlo a montar la exposición. «Voy a ser tu mayor fan», dijo con una sonrisa, lo que hizo que Nico se sintiera aún más especial. La idea de ser visto y reconocido por su talento lo llenó de una energía que nunca había sentido antes. El día de la exposición llegó, y el lugar estaba decorado con los hermosos dibujos de los niños. Nico sintió mariposas en su estómago mientras observaba a los visitantes admirar sus obras. Cuando le llegó el turno de presentar su trabajo, se levantó con nervios, pero también con una nueva confianza. «Esto es más que solo arte», comenzó a decir. «Es una historia de superación, esperanza y amor». Mientras hablaba, los murmullos de la multitud cesaron y los ojos se posaron en él. Las palabras fluían con pasión mientras compartía su viaje y cómo el arte se había convertido en su refugio. Al finalizar, la sala estalló en aplausos y Nico sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Había logrado no solo capturar su dolor en el lienzo, sino también inspirar a otros con su historia de superación. Su corazón se llenó de gratitud y alegría,
mostrando que al final su fe había sido recompensada. Después de la exposición, Nico se sintió más fuerte y seguro que nunca. La experiencia no solo le había permitido expresar su dolor a través del arte, sino que también lo había conectado con otros que compartían historias similares. Un día, mientras disfrutaba de un momento de tranquilidad en el jardín del hospital, Héctor se sentó a su lado. «Estoy muy orgulloso de ti, Nico. Este es solo el comienzo de un futuro brillante», le dijo con sinceridad. «¿De verdad crees que puedo lograrlo?», preguntó Nico, su mirada llena de esperanza. «Absolutamente. Recuerda que te prometí que siempre estuve aquí para ti, y eso no va a cambiar», respondió Héctor, apretando suavemente su hombro. En ese momento, Nico sintió que, aunque su pasado había sido doloroso, su futuro estaba lleno de posibilidades. La fe que había sido instalada en su corazón comenzaba a florecer, y por primera vez en años podía ver un camino iluminado frente a él. Al final de su estancia en el hospital, Nico recibió un certificado por su participación y creatividad, un recuerdo que guardaría para siempre. Cuando finalmente llegó el momento de salir, Héctor lo llevó a su nuevo hogar, un lugar donde podría seguir creciendo y aprendiendo. «Esta será tu nueva vida, Nico. Juntos haremos que sea increíble», le dijo Héctor mientras se estacionaban frente a una cálida casa en un vecindario acogedor. Con cada paso que dio hacia la puerta, sentía que cada parte de su ser estaba lista para el nuevo capítulo que estaba por comenzar. «Dios me trajo aquí, me dio otra oportunidad», pensó mientras sonreía. Con una nueva vida por delante, Nico supo que su fe, su arte y el amor de Héctor lo llevarían hacia un futuro lleno de esperanza, donde podría transformar sus sueños en realidad. Desde aquel día, cada nueva experiencia sería un nuevo lienzo, donde su historia continuaría evolucionando, llena de luz y amor.